Es en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Yanira de Portillo. Buen día, queridos hermanos y hermanas. El Evangelio de este día llega a ustedes gracias a radioangelus.org. La primera lectura de este lunes 2 de septiembre está tomada de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versos del 13 al 18. El salmo es el Salmo 95 y el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 4, versos del 16 al 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Iniciamos esta reflexión del Evangelio del día diciendo: gracias, Señor, porque en nuestro hoy nos salvas por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Ábrenos los ojos de la fe para ver en él a tu ungido, enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los oprimidos y cautivos la libertad, para inaugurar el tiempo de gracia de nuestro Dios. Hoy comenzamos, queridos hermanos, a meditar el Evangelio de Lucas, que se va a prolongar a lo largo de 3 meses hasta el final del año litúrgico. En este Evangelio, queridos hermanos, se nos relata que Jesús visita la sinagoga de Nazaret, se levanta para la lectura de la palabra y es allí donde lee la misión
que Él tiene en este mundo. Anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar a los presos la liberación, devolver la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos. Proclamar un año de gracia de parte del Señor. Terminada la lectura, Él les afirma: esta escritura que acaban de escuchar se cumple hoy. La gente se admira, queda admirada y empiezan a preguntarse: ¿qué no es este el hijo de José? Y empiezan a reclamarle que por qué no ha hecho los mismos milagros que había hecho en Cafarnaúm. Y le dicen aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Y así lo relata la Escritura, queridos hermanos. Nadie es profeta en su tierra, le dice el Señor. Y también les recuerda aquellos tiempos en los tiempos de Elías, cuando le faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo hambre en aquel país. Sin embargo, Elías no fue enviado sino a la viuda de Sarepta. Queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús ha venido a nosotros. Él viene, queridos hermanos, a anunciar un año de gracia en nuestras vidas. Él es el profeta esperado, el Mesías esperado. Pero ningún profeta es bien visto en su tierra, y es por eso que Él les comenta de esos acontecimientos que sucedieron en la antigüedad. Esto, queridos hermanos, provoca un mayor disgusto entre aquellos que lo estaban escuchando, a tal punto de quererlo matar, de llevarlo y querer despeñarlo de aquel monte, queridos hermanos. Solamente Jesús permite al ser humano reconciliarse con Dios y conocer su bondad, pero sobre todo su mayor atributo, la misericordia. De ahí viene, queridos hermanos, que esta misión de Jesús, esta propuesta de Jesús, es una propuesta, queridos hermanos, en el cual no hay nadie excluido. Él incluye a las mujeres, a los niños, a aquellos que estaban enfermos y que nadie quería hacerles caso. Por eso ellos se molestan, se enojan, porque el plan de salvación de Dios es diferente al que ellos tenían en su vida. Queridos hermanos, pidámosle a Jesús que nos permita también a nosotros ser parte, contribuir a la propagación de ese evangelio de Cristo, en el que nadie, pero nadie, queda excluido. Pueda que los demás se escandalicen porque nos relacionemos con aquellos que a veces la sociedad tiene menosprecio, pero el Señor nos invita a acoger a los pobres, a los ciegos, a los oprimidos. La gente de aquel tiempo no acepta esa propuesta de Jesús. Y Dios viene a decirnos a nosotros que nosotros debemos aceptar esa propuesta e incluir a todos los demás. Él es misericordia. Él nos ama, queridos hermanos, con amor eterno. Por lo tanto, nosotros también tenemos, queridos hermanos, que incluir, que invitar a los demás. Pidámosle al Señor que esas palabras que definen su misión vengan a nosotros, que nosotros escuchemos la buena nueva, que podamos anunciar liberación a todos aquellos que están oprimidos y que podamos por su poder imponer las manos y que los enfermos queden sanos y que todos los que están oprimidos por el diablo sean liberados por el poder de la palabra de Dios. Unámonos al proyecto divino de Dios, el proyecto en el que nadie es excluido, porque Dios es misericordia. Dios perdona nuestros pecados y así como ha perdonado los nuestros, puede perdonar los de nuestros hermanos. Que esta palabra bendita, queridos hermanos, penetre en nuestro corazón y seamos nosotros los primeros liberados, los primeros sanados, los primeros que hemos recibido la buena noticia de la buena nueva de Jesús. Tengan
esta semana una semana bendecida, que nuestra Madre Santísima también le regale la gracia para hacer todo conforme a la voluntad de su Hijo Jesucristo. Paz y bien para todos.